encontramos en Inglaterra, en la ciudad donde nació Thomas Hobbes. Vamos a saber la vida y la obra de Thomas Hobbes, que es lo más importante. Acá estamos con tres investigadores que son los más, pues vienen a mirar la vida y la obra de él. Nos encontramos con Andrés López. Mucho gusto. Bueno, yo voy a hablar de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes pertenece al siglo XVII. Él fue el que realizó Leviatán. En esa época se vio un momento de crisis en Inglaterra de política, económica y también social. Thomas Hobbes tuvo que salir de Inglaterra pues debido a las guerras civiles que se encontraron que se llevaban a cabo en Inglaterra, y se fue a vivir a París. Inglaterra vivió un momento en el que el rey Carlos I comenzó a pelear contra el ejército de Cromwell, que fue un general también de Inglaterra, y salió derrotado. Le cortaron la cabeza, y al ver que no salía sangre azul, pues la gente dejó de creer en que el rey era enviado por Dios y pues tenía sangre azul. Bueno, en 1651 se vuelve a Inglaterra, convertida en república, pero bajo el gobierno de Cromwell. Él publica el Leviatán, y que es su obra más célebre, y no habiendo podido recuperar la confianza de los poderosos, pasa por un momento de crisis. Y bueno, entonces el Leviatán que presenta Hobbes es una teoría completa sobre la guerra civil, básicamente debido a los sucesos que ocurrieron en ese momento de la historia. El Leviatán trata sobre el Estado es el Leviatán, y hace ver que el Leviatán, la peor enfermedad del Leviatán son las guerras civiles. También dice que el hombre nace en un estado de naturaleza al cual se le debe respetar la libertad, y en caso de que la libertad del hombre sea vulnerada, nace el estado de guerra civil, que es a lo que el Leviatán tanto le teme. Los temas que básicamente le preocupan en este libro son las guerras civiles, que en su opinión no existe un crimen más grave, y de él culpa al clero, siempre complicado a las luchas prácticas en Inglaterra. Entonces, para eso se necesita como una necesidad de instaurar la paz. La posibilidad de hacerlo por medios racionales mediante un acuerdo de los ciudadanos. Garante de esa paz y producto del pacto será un Estado creado por la voluntad ciudadana y sosteniendo el derecho fundamental que debe obtener cada ciudadano. Aparte de eso, lo que comenzó con una guerra civil fue que a los ciudadanos se les estaban vulnerando los derechos fundamentales, como el patrimonial, que es el derecho a la propiedad, y a la libertad. También se puede decir que Hobbes es el primer expositor del contrato social. Hobbes explica el origen del Estado, y propone en primer lugar imaginar o recrear las características que tiene el hombre en el estado de naturaleza. La originalidad de Hobbes radica en plantear una visión originaria del hombre que rompe la doctrina aristotélica del sub politikon, a la vez que con la idea clásica y bíblica, según el cual durante los primeros tiempos la humanidad habría vivido una edad de oro, según Hobbes. Para acompañar en esa época, Hobbes estuvo acompañado de varios filósofos también que lo acompañaron, como John Locke, y el contrapeso del poder, que de ahí nace la atribución de poderes, que es el poder legislativo, el judicial y el poder federativo. También aparece
Montesquieu y Rousseau, que son personajes que en esta época también hablan sobre el estado natural del hombre y hacen ciertos aportes a la humanidad. Montesquieu, su frase más célebre es la ley es un reflejo natural de la realidad, y Rousseau viene con su ideal de que sobre un ideal absolutista, y va en contra de la iglesia. La obra principal de Rousseau fue El contrato social, en el que dice que el hombre es bueno por naturaleza, goza de libertad, si se le impide la libertad, suma fuerzas de manera mutua. Entonces, básicamente lo que Thomas Hobbes instaura en el Leviatán, como ya les había dicho, es ver cómo el hombre en esta naturaleza es imprudente y desconfiado, pero que a la vez no se le puede vulnerar el derecho a la libertad, porque al vulnerar el estado de libertad puede formarse en las guerras civiles. Que nos va a decir la vida y la obra, una de las cosas más importantes de Thomas Hobbes. Bueno, Thomas Hobbes es recordado por su obra y por su filosofía política, también por su libro Leviatán. Aunque Thomas Hobbes no solo es recordado por esto, porque él también contribuyó en el campo de la política, de la ética, de la física, de las ciencias políticas, de la geometría y de la teología. La época de Hobbes se caracteriza porque se divide el gobierno y la política entre parlamentarios y monárquicos. El monárquico se encargaba como de solo pensar en Dios y que Dios tenía el poder únicamente legítimo, mientras que el parlamentario era como la soberanía del rey y del pueblo. Ahora sí, a continuación con Brenda, ella nos va lo último de Thomas Hobbes, la muerte de él. Muere el 4 de diciembre de 1679. A la edad de 91 años, sabiendo que su obra más célebre no fue reconocida por los más poderosos, muere pobre e ignorado. A continuación, mi compañero Daniel Aristizábal hará el cierre de nuestro proyecto. Muchísimas gracias por su atención. Siguiendo con Hobbes, él fue considerado a lo largo de la historia del pensamiento como una persona muy oscura. De hecho, en 1666 en Inglaterra se quemaron muchos de sus libros luego de haberse sido tachado como ateo. Posteriormente, tras su muerte, se vuelven a quemar públicamente muchas de sus otras obras. En vida, Hobbes tuvo fuertes enemigos y muchos enfrentamientos con la Iglesia de Inglaterra y la Universidad de Oxford. La obra de Hobbes, no obstante, es considerada como una de las fundamentales en la ruptura con la línea de la Edad Media y el inicio de la modernidad. Sus descripciones de la realidad de la época son brutales. Estuvo siempre en contacto con la Real Sociedad de Londres, que es un ente científico fundado en 1662. En 1668 intenta publicar una historia de los años 1640 y 1660 titulada Behemoth, pero se le prohíbe su publicación. En 1672 termina su autobiografía, que se trasladará al latín. 3 años después publicará la traducción de la Ilíada y de la Odisea. Y finalmente, muere el 4 de diciembre de 1679 en Hardwicke, Maine, a la edad de 91 años. Bueno, eso fue todo por el momento. Muchas gracias por su atención prestada.